Buenas noches, mi nombre es Andrés. Yo no soy de ese mundo de rezos murmurados en las encrucijadas, de velas encendidas en el suelo de piedra, de rezadoras que hablan con la tierra como si fuera una persona. Yo soy de edificio, de metro y de explicación técnica. O lo era. El valle me enseñó otro idioma. Todo empezó porque Diego, mi amigo de los tiempos de universidad en Madrid, me invitó a pasar unos días en la aldea donde nació, en el noroeste, en un pliegue de montaña donde el mapa se descuida. Él decía que yo necesitaba ver el silencio, y yo me reía. Silencio es auriculares con cancelación de ruido. Él insistió, yo cedí. Fueron casi 9 horas de carretera, la furgoneta calentándose demasiado en las curvas, el olor plástico del tapizado mezclado con un desinfectante barato que parecía impregnar la lengua. Llegamos ya de noche, y yo solo registré lo esencial, el plato hondo de caldo con pimentón que su madre, doña Mar, puso frente a mí, el buen sabor de algo que hirvió por horas, y la cama sencilla donde me apagué como piedra. Por la mañana, cuando abrí la puertecita de madera de la ventana del cuarto de huéspedes, entendí lo que él quería decir con silencio. No era ausencia de sonido. Siempre había un zumbido bajo de insectos, unas campanas lejanas que no veía de dónde venían. Era otra cosa, una presión en el aire. La aldea quedaba encajada en un valle estrecho, con los tejados de pizarra escalonados en un ángulo que parecía terquedad. La roca alrededor era clara y dura, cortada por manchas de monte agreste. Las calles, empedradas de un modo antiguo, exigían el doble de atención del tobillo. El sol entraba en láminas, siempre vigilado por las crestas de las montañas. Es bonito, sí, pero no es acogedor. Es una belleza que no sonríe de vuelta, que te mide de arriba a abajo y dice, no eres de aquí, ¿verdad? Tomamos café fuerte, pasado en un colador gastado que su madre juraba ser el secreto del sabor, y salimos. La gente saludaba a Diego con un buenos corto y la cabeza casi imperceptiblemente inclinada. Para mí, quedaba un segundo de ojos, no hostiles, solo atentos, como quien cuenta sillas antes de sentarse, hasta que doblamos una calle y vi el edificio. 2 pisos, la cal de la fachada toda comida por la humedad, moho lamiendo las esquinas, ventanas rajadas que reflejaban el cielo como si le tuvieran rabia. Parecía un pequeño ambulatorio de pueblo, pero había algo en el terreno, quizás el pasto quieto, quizás la manera en que el viento llegaba y desistía, que me detuvo. A mitad de la frase, Diego cayó. Bajó el rostro, se persignó. Rápido, automático. Yo solté una broma estúpida. Algo como, Dios cambió de dirección y el cartero no avisó. Y él me miró con una frialdad que nunca le había visto. La vergüenza me subió a la cara al instante, como fiebre. Seguimos en silencio hasta el bar. El bar era una puertita con mostrador de metal rayado y 2 mesas de plástico ancladas con sal gruesa. No tenía hambre, pero la cocina tenía ese olor de sofrito en la medida justa, y eso ablanda cualquier defensa. Pedimos plato del día y café. El ruido del plato en el mostrador sirvió de permiso para que Diego hablara. Se inclinó y dijo bajo, Andrés, aquí nada se levanta sin pedir permiso. Esta tierra tiene dueño. Le llamamos dueño del lugar. Es viejo como las piedras y orgulloso como la gente. El ambulatorio lo levantaron sin ofrenda. Abrieron la piel de la tierra y no limpiaron. La cuenta llegó. Yo lo escuché, claro. Mitad de mí, aún de ciudad grande, coleccionaba explicaciones. Precariedad hospitalaria, suerte estadística, abandono. La otra mitad fue quedándose callada porque la voz de Diego era diferente. Contó que, en los primeros meses, quien entraba allí con algo simple salía peor. Una infección acelerada, fiebre sin nombre, partos que se convertían en funerales de 2. No tardó en que la gente dejara de entrar. La aldea quedó apoyando la frente en lo que siempre entendió. Llamaron a doña Pilar, la rezadora. No es bruja, no es monja, es ese tipo de mujer que sabe el clima del hueso y el humor de la casa. El director de la clínica fue a pulso, tragando orgullo, y pidió ayuda. Ella escuchó y dijo solo, el dueño está ofendido. ¿Quieren que esa herida deje de supurar? La deuda son 12 recién nacidos. 12 es número redondo, antiguo, lleno de horas,
meses, apóstoles. La aldea no tenía policía de verdad, tenía vergüenza, miedo y un modo muy práctico de sobrevivir a siglos de invierno. Los bebés empezaron a desaparecer. No fue grito, no fue noticia, fue un consentimiento mustio, por el bien de todos. Cuando el 12º desapareció, el ambulatorio se tranquilizó, y el valle también. La historia paró ahí, guardada, pero recordar es tocar la herida, y hoy tú la tocaste con tu broma. Por eso pasé la mano por el pecho. Intenté decir que era superstición. Las palabras iban saliendo, pero no se sostenían. ¿Sabes cuando te oyes hablando y descubres que estás recitando un manual? Así fue. Diego terminó el café de un trago, como quien jala aire antes de la zambullida, y cambió de tema. Pesca. Un arroyo que quería mostrarme. La piedra plana donde se deja la botella de orujo para enfriar en el agua. Volvimos a casa. Yo fingí normalidad. La cabeza no. Al final de la tarde, Diego fue a ayudar a su padre, don Fermín, a arreglar la cerca del fondo. Dijo que tardaría. Yo me quedé en la terraza con un libro abierto al revés en las manos, la página marcando mi teatro. La verdad es que la historia del ambulatorio funcionaba como comezón, de esas que empeoran si las ignoras. El escepticismo también tiene su orgullo. Necesitaba ver de cerca, tocar y probarme a mí, y confieso, también a Diego, que todo aquello era folclore, ruido de aldea. Bajé solo, doblé 2 callejuelas húmedas donde la ropa tendida no se movía, y allí estaba el edificio otra vez. El sol ya se recostaba en el lomo de las montañas, y las sombras crecían largas, finas como cuchillas. El silencio allí no era el mismo del valle. Era ausencia, el tipo de silencio que parece un animal inmóvil. La hierba del terreno tenía ese color de fin de verano, quemado y terco. Había restos de obra, pedazos de concreto, cal viva derramada como si alguien hubiera intentado blanquear un error. En la escalerilla de la entrada, casi enterrado, un trozo de azulejo azul, azul de niño, con un sol dibujado, sonrisa casi borrada. Sentí una irritación conmigo mismo por dudar. Era un trozo, basura. Me agaché. El borde era áspero, pero el centro, donde el sol todavía sonreía, estaba frío como si lo hubieran lavado ahora. Lo metí en el bolsillo. No lo pensé. Solo me levanté y me fui con esa sensación idiota de haber hecho algo imperdonable sin poder decir por qué. En la cena, doña Mar puso pan, caldo y queso en la mesa. Yo respondía con monosílabos. El peso del azulejo en el bolsillo hacía una gravedad particular. Inventé que estaba cansado y me encerré en el cuarto de huéspedes. Puse el azulejo sobre la mesita de noche. La lámpara amarilla hacía que el dibujo del sol pareciera mojado. Lo miré fijo y esperé que llegara el alivio. No llegó. En su lugar, un frío interno, de esos que no dependen de la ventana. Una náusea limpia, sin motivo, solo cuerpo sabiendo antes que la cabeza. Cuando el sonido comenzó, yo estaba con los ojos abiertos en la oscuridad. Primero, un arrastre en el patio, como saco pesado jalado en la tierra. Paraba, volvía, en pasos. Yo quedé inmóvil diciéndome, zorro, perro, cualquier cosa con pulso. El sonido llegó hasta mi ventana y se detuvo. El silencio después del sonido fue peor. Yo contenía la respiración para estar seguro de que seguía vivo. Luego vino el segundo sonido. Un rasguño en la pared externa, de arriba a abajo. Medido, lento, como si alguien estuviera usando uñas largas o la punta de una rama seca para marcar la casa. Una vez, 2, 3, más fuerte. Salté de la cama, atranqué la puerta. El gesto me dio un consuelo ridículo de un segundo. En ese mismo instante, la manija del otro lado giró. Un golpe seco en la tranca. Andrés, la voz de Diego apagada. Abrí. Entró en pijama, cabello desordenado, el sudor frío de la gente que despierta sin despertarse. Preguntó si yo estaba bien y, en medio de la pregunta, vio el azulejo. Se acercó como si encontrara una serpiente. No tocó el dibujo, solo la esquina. El color desapareció de su rostro. ¿El solito?, susurró, y yo sentía la aldea entera caber en la forma en que pronunció esa palabra, como quien reconoce la cara del cobrador. Preguntó dónde lo había conseguido, pero era solo teatro. Sus ojos ya sabían la respuesta. Retrocedió un paso.
Golpeó la espalda en el marco, movió la cabeza. No, 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 no. ¿Qué hiciste? Intenté reír, decir, es solo un pedazo de... Y él me cortó. No es solo un pedazo. Lo sacaste de su lugar, abriste la deuda. Él lo sabe. Iba a decir quién, pero el rasguño volvió, ahora como quien sabe que es escuchado, y vino acompañado de otra cosa, una presión en el aire, como cuando la tormenta decide. Los ojos de Diego encontraron los míos, y en su rostro vi la certeza que derrumba cualquier explicación. Miedo de quien ya vio la misma escena con otro nombre. Él vino a cobrar, dijo, y la cobranza ahora eres tú. Hay cosas que el cuerpo entiende antes que nada. Diego me jaló del brazo. Atravesamos el pasillo angosto con el suelo quejándose. Pasamos por la sala donde la fotografía del abuelo con boina quedaba torcida en la pared y me metió en la despensa que daba al fondo, donde se guardaba sal, botellas, las conservas de Doña Mar. La puerta, pesada, mordió la madera del marco. Tomó 2 clavos oxidados y los metió por dentro, de lado. Un recurso viejo que convierte cualquier puerta en un «de aquí no entras». El arrastre pasó frente al cuarto. Se deslizó por la sala. Se detuvo ante la despensa. La bombilla de cable desnudo temblaba muy leve. Casi nada, pero yo lo vi. El aire allí tenía olor a cosa guardada y un ácido distante, quizá cal. Diego apoyó la frente en la puerta y se quedó rezando bajo, algo repetido en exceso, la boca sin saliva. Yo no rezo desde los 8 años, pero alcancé a decir que necesitaba devolver el trozo. Me miró como si hubiera dicho que me iba a ofrecer en bandeja. Ahora no. Ahora él ya conoce tu olor. Pregunté, sin voz, quién era él. Diego no dijo dueño del lugar en voz alta. Lo llamó amo. A veces aparece en la esquina del ojo. A veces es solo peso. Cuando quiere el valle queda sin viento. Cuando quiere, la manija tiene voluntad propia. Cuando quiere, entendemos que estamos atrasados en una cuenta. Quise gritar que aquello era una colección de coincidencias. Solo que la puerta respiró. Lo sé, una puerta no respira. Pero esa inspiró y expiró. La madera cedió 1 milímetro, volvió, cedió de nuevo. Desde fuera vino un sonido que no era rasguño, ni arrastre. Era un dedo, solo uno, recorriendo la puerta en línea vertical, de arriba a abajo, dibujando despacio. Diego apretó mi mano sin mirarme. Estaba helada. Pensé en los 12. Pensé en la sala de maternidad que ese trozo un día compuso. Las paredes con azulejos de dibujos pueriles intentando hacer ruido de alegría en un lugar donde la tierra ya había sido ofendida. Pensé en cómo la risa del sol dibujado sobreviviendo décadas parecía de mal gusto ahora. Así es como uno aprende, tarde, y con la humildad forzada de los que ya hicieron tonterías. Diego habló sin quitar la frente de la puerta. Mañana en la mañana lo devolvemos, con permiso, con sal y velas, con doña Pilar. Ahora aguantamos. Pregunté si su madre sabía de eso. No de mi idiotez, sino de eso, de un amo que circula por el patio como perro, que rasguña paredes para dar aviso. Él dijo que todos lo saben, solo que no se habla. Hablar lo llama. Lo que se hace es marcar respeto en los gestos. No se cava sin dejar orujo en el hoyo. No se levanta pared sin cruz de cinta en la viga. No se barre el umbral de noche. Y no se lleva nada de lo que pertenece a los muertos del valle. Pensé en mí diciendo basura y quise meter la cabeza en un balde. Afuera, la manija de la despensa se movió una vez, leve, como prueba. Los clavos vibraron en la grieta de la madera. Conté mentalmente hasta 12. No por querer, por reflejo. Noté que la bombilla dejó de temblar. El silencio se instaló otra vez. De ese tipo que tiene peso. Diego soltó mi mano y se deslizó por la puerta hasta sentarse. Yo me senté en el saco de papas. El tiempo se volvió una cosa sin marca. Debo haberme dormido en la postura equivocada porque desperté con la columna gritando, con la boca con sabor metálico y un eco dentro del cráneo. No de sonido, de presencia. Diego abrió despacio, desmontó los clavos, y el pasillo del otro lado tenía esa mañana azulada que solo existe en aldea de montaña. La casa estaba entera. La pared de mi cuarto tenía 4 marcas verticales, paralelas, como regla. La de afuera también. Doña Mar no preguntó nada.
Puso pan y café sobre la mesa y lo dejó ahí. Es el tipo de silencio que es tradición. La parte práctica: el azulejo envuelto en un pañal viejo, sal gruesa en un platillo, 2 velas blancas, una botella pequeña de orujo. Diego me hizo cargar la sal. Quien abrió, lleva el peso, dijo. Y fuimos. El ambulatorio en la mañana parecía menos amenazador por un segundo. Luego uno percibía que el moho en la cal tenía el color del hierro mal lavado. Yo no era el tipo de hombre que se arrodilla para hablar con piedra, pero allí parecía que ese siempre había sido mi único idioma. Doña Pilar nos esperaba, pequeña, espalda doblada, un pañuelo en la cabeza, y ojos que ya habían visto peor. Cuando miró el paquete en mi brazo, no dio sermón. Ponlo en el suelo, pide permiso despacio, como quien habla con viejo terco. Ella mencionó a los 12 sin decir niños. Le agradecí que no lo dijera, y empezamos. Diego trazó sal en círculo en el suelo apisonado. Yo bajé el paquete. Ella mojó el dedo en el orujo, e hizo una cruz en mi frente. El alcohol ardió y pensé ridículamente en higiene. Amo del lugar, dijo en un castellano que venía del revés. El trozo vuelve al lugar de donde salió. Fue ignorancia, no afrenta. Yo repetí de memoria, tropezando, y ella hizo señal con la mano para que callara y escuchara, no al viento, sino a lo que queda cuando el viento pasa. Y fue ahí cuando lo sentí. No vi nada, no oí nada. Lo sentí, como si algo llegara y tomara conciencia de mí. Es la mejor frase que tengo. Tomara conciencia de mí como yo tomo conciencia de una hormiga en mi mano. Quedé más pequeño de lo que ya soy, y entendí que la humillación es, a veces, un peldaño. Abrí el paquete, expuse el sol sonriendo. Hice ademán de colocarlo de nuevo en el lugar obvio, la pared desconchada, y doña Pilar sujetó mi muñeca. No, primero pide, después toca. Yo pedí. Dije en voz alta el nombre de Diego, el nombre de don Fermín, el nombre de doña Amar. Dije mi nombre completo. Decir el nombre entero en un lugar así es como desarmarse. Cuando mi mano tocó la cerámica fría en la pared húmeda, algo en la casa aceptó. El peso se alivió medio tono. Me di cuenta de que estaba llorando por las comisuras de los ojos, sin sollozo, solo agua saliendo. Doña Pilar apagó las velas con los dedos, y antes de irse, dejó 2 dulcitos de feria en el alféizar de la ventana rota, para que él sepa que nosotros sabemos. En el camino de regreso, el valle parecía otro por algunos metros, y luego volvía a ser el mismo. Nada cambia el valle. Como mucho se negocia con él. La casa de Diego estaba tibia. Doña Mar cortaba manzanas en trozos pequeños, el tipo de gesto con que las madres cosen lo que se puede. Diego sostuvo mi hombro y sentí que iba a decir alguna gracia para aliviar. No la dijo. Solo se quedó ahí, y era suficiente. Puedes estar esperando que cierre esta confesión con una gran explicación. Un valiente aprendí la lección. Puedo incluso recitar algo en esa línea, pero sería mentira. Lo que gané fue miedo con nombre propio y respeto por algo que no cabe en mi bolsillo. Literalmente. Duermo, pero despierto si la madera cruje distinto. Como, pero mastico contando pasos en el patio. Río, pero nunca frente al ambulatorio. Yo no soy de aquí y la tierra lo sabe. Desde aquella noche, cuando la casa respiró contra nosotros, entendí lo que Diego intentó decirme en el bar. Existen deudas que se pagan antes de que nazcamos, y lo más prudente es no abrir libreta nueva por curiosidad. Pensé que devolver el trozo iba a cerrar el asunto. No es vergüenza decirlo en voz alta. Yo necesitaba creer que las cosas funcionaban así. Uno se equivoca, uno corrige. La realidad vuelve a la línea. Doña Pilar me miró en ese patio húmedo del ambulatorio, como quien tiene pena de un bicho que no sabe su propia especie, pero asintió. Yo tomé ese asentir como recibo, y, por unas horas, pareció de verdad que había dado resultado. El valle respiró hondo y devolvió la mañana. Solo que la mañana no es el día. La mañana es lo que usamos para olvidar la noche anterior. La cuenta vendada seguía allí, esperando hora para ser abierta. Pasé el resto de ese día ayudando a Diego y a don Fermín a cambiar unas tejas de pizarra que el viento había levantado semanas atrás. Fue bueno porque el cuerpo cansado
tiene menos espacio para que la cabeza invente. La aldea también parecía de mi lado. Niños tirando piedras a una latita en el callejón. Una mujer sacudiendo una alfombra con demasiada fuerza en la terraza. El olor a ajo y aceite en todas las casas al mismo tiempo, como si el hambre fuera una sola. Por la tarde las campanas sonaron de un modo distinto, acompasado y bajo, y doña Mar avisó que esa noche habría procesión de las almas. Yo me reí por dentro. Me reí, sí, porque la cabeza de ciudad traduce todo por metáfora. Almas, para mí, eran manera de decir recuerdo. Solo que, cuando oscureció, los hombres de la cofradía sacaron de un baúl común unos capuchones antiguos, sin puntas caricaturescas, pero con agujeros de ojos cosidos a mano, y empezaron a bajar la calle con las velas en fila, cantando en un latín torcido que ninguno de nosotros entiende y todos obedecen. No era teatro, era súplica. Las velas hacían un viento pequeño y constante, como si respiraran. Diego no participó. Se quedó con los brazos cruzados en el umbral, ojos bajos. Yo me quedé detrás de él, por reflejo. Uno de los cofrades se detuvo y me miró por los agujeros del capuz. No con hostilidad, con certeza. El canto siguió, pasó. Me quedé con una sensación extraña, que solo entendí después. No estaban pidiendo por mí, estaban pidiendo de mí. Pareció que la noche aceptó la oración. Dormí 1 hora seguida, quizás 2. Después desperté con ese hambre vacía que da en el estómago, como si un hueco hiciera ruido. Fui a la cocina a beber agua en el vaso de vidrio grueso que doña Mar dejaba siempre al lado del fregadero. La casa tenía ese hábito de crujir la madera primero, para luego decidir si era ruido. Cuando acerqué el vaso al lavadero, escuché lo que juro que fue un suspiro del caño. No ese sonido de aire atrapado, sino un suspiro, con inicio y fin. Mi mano soltó el vaso por reflejo. No se rompió, pero giró sobre sí mismo como si una mano mayor le hubiera dado una vuelta y lo dejara en el mismo lugar. Me quedé quieto mirando un vaso que no derramó ni una gota. No conté a nadie por la mañana. Es ridículo cómo uno preserva la imagen de sí mismo incluso en medio del absurdo. Al día siguiente, la aldea se movía con otra prisa. La campana sonó 3 veces, intervalo corto, y todos entendieron. Murieron 2 cabras en lo alto del monte, y no había marca de animal. El pastor vino al pueblo con las manos abiertas, como quien muestra que no puede traer prueba. Solo falta. La Guardia Civil apareció. 2 guardias con kepis que no combinan con la ropa de campo, y ese modo de mirar que mide camino hasta el papeleo. Pasaron por la casa de don Fermín para saber si habíamos visto a alguien cerca en la madrugada. Yo dije no, y me sentí mentiroso, aún diciendo la verdad. Diego respondió por los 2. Lo que pasó allí no era cobardía, era el acuerdo que todos saben recitar por dentro. Llamar a la policía es invitar testigo para algo que no quiere nombre. Los guardias fueron hasta el ambulatorio. Se quedaron 10 segundos parados afuera. Golpearon el pie en el revoque como quien tantea una fruta y se fueron. Hubo un instante, cuando su coche dobló la curva, en que tuve una envidia absurda de esa ignorancia profesionalmente entrenada. Comencé a marcar pequeñas señales en el cuaderno que uso para todo. Compras, recordatorios, ensayos de ideas. Un trazo por cada vez que la casa hacía la tal respiración. 2 trazos por cada rasguño. Un punto cuando tenía la certeza de que no estaba solo en una habitación donde solo estaba yo. En los 2 primeros días, el cuaderno quedó con 3 trazos, 2 puntos. En el 4.º día, eran 12 trazos, alineados sin que yo lo planeara. Miré eso, y la náusea volvió. Cerré el cuaderno como si pudiera contaminar el resto de mis cosas. Cuando lo abrí de nuevo, más tarde, tenía una línea horizontal raspada a bolígrafo casi agujereando el papel, cortando los 12 trazos por la mitad. Yo no había hecho eso. Diego juró no haber tocado mis cosas. Doña Mar también. La caligrafía no era de nadie. Era solo prisa. Doña Pilar nos llamó en la ermita de San Roque. Un cuadrado blanco encajado en un codo de camino donde la gente para más para respirar que para rezar. Me hizo sentar en el banco más cercano a la puerta. Quien debe, se sienta de salida, dijo. Y me preguntó una cosa muy simple.
¿Pediste perdón, Andrés? Yo dije que sí. Ella movió la cabeza en un no suave, que no desmentía el mío, solo lo anulaba. Tú pediste, no entregaste. Pregunté qué faltaba entregar y ella, tú, no en el sentido bonito. Dijo que iba a empezar una novena de madrugada, que yo tendría que ir con ella y otras 2 mujeres hasta la fuente vieja, esa donde nadie pone la mano desde que el agua tomó sabor a piedra. La idea de caminar en la oscuridad cargando vela me parecía infantil 5 minutos antes y medieval 5 minutos después. En el medio, solo miedo que no sabe cómo vestirse. La peregrinación no tenía nada de heroísmo. Yo iba en el medio, doña Pilar y la otra mujer, Carmen, que perdió un hijo y no habla de él en público, iban a los lados, como si me escoltaran. Las velas ardían un poco azules en la base, un azul enfermo. El camino hasta la fuente pasaba por un horno de cal antiguo, ya sin boca, una boca callada. Cuando pasamos, el calor me golpeó en el rostro, un calor frío, sé cómo suena, y venía acompañado de un olor que me devolvió a la primera noche, cal viva y algo metálico, como sangre sin cuerpo. Aparté los ojos y vi en el revoque interno del horno un círculo más blanco, del tamaño de un plato. Doña Pilar no miró, pero dijo, no es para ti. Yo, que no quería sentirme infantilizado, respondí que lo sabía, que todo allí no era para mí. Ella contestó sin crueldad, no todavía. Al tercer día de la novena, durante el regreso, los capuchones de la cofradía reaparecieron, pero sin canto, solo presencia. Uno de ellos, juro que era el mismo que me había mirado por el agujero, se acercó a mí y levantó la vela muy cerca de mi pecho, como quien mide una sombra. No dijo palabra. Diego, que me esperaba en la esquina con cara de quien desaprendió a dormir, no se movió. Después confesó, cuando la cofradía detiene la vela en alguien, fingimos que no vimos. Es lo que se puede hacer. Cosas menores se sumaron como quien llena un jarro con gotas. El espejo de la casa se empañó con mi respiración cuando yo estaba a 1 metro de él. Mi nombre fue susurrado en el patio en un timbre que era mío, solo un poco atrasado. La llave de la puerta trasera giró sola un diente a la derecha y otro a la izquierda, como si se estirara antes de destrabarse. Decidí salir un poco de la aldea, tomar la carretera por 2 horas, respirar en otra realidad, quizá una plaza con niños sin miedo al suelo. Diego me llevó hasta el autobús en la entrada del valle. Cuando el autobús llegó, vacío como un pasillo de hospital, el conductor se detuvo 1 metro más adelante de donde yo estaba. Solo 1 metro, pero lo suficiente para que tuviera que dar 2 pasos. Quedé ridículo, sosteniendo mochila, esperando que él echara el vehículo atrás. No lo hizo. La puerta se abrió y cerró 2 veces, con mi cara reflejada atrapada entre las 2 hojas. El conductor, un hombre de rostro cuadrado y ojos cansados, me miró y dijo, vuelve cuando puedas ir, sin acento, sin metáfora. Diego me jaló del hombro, no fuerces. Regresamos a casa a pie. Entendí, otra vez demasiado tarde, que hay valles que son mundo cerrado. No sales cuando quieres, sales cuando él no te necesita. La noche siguiente, la casa escogió otro tipo de afrenta. Mientras intentaba fingir que leía, el arrastre del patio apareció otra vez, pero ahora tenía ritmo. Un arrastre y pausa largos, luego 3 arrastres cortos. Conté como quien cuenta fiebre. 1 largo, 3 cortos, luego 2 largos, 2 cortos, luego 3 largos, 1 corto. No conozco código Morse y ni quiero, solo sé que era intencional. Diego fue hasta la puerta, apoyó el oído como si escuchara el mar, y dijo, él sabe que estás contando. Yo devolví, ¿y si no contamos? Él. Entonces él cuenta por nosotros. Doña Mar entró en la sala en ese momento y apagó la luz con un chasquido seco, sin mirarnos, como si obedeciera orden antigua. Quedamos en la oscuridad de alguien que conoce oscuridad específica. El arrastre cesó, el silencio no. Al 5.º día, don Fermín me llamó para ir con él al sendero donde se tiran los restos de obra. Vigas, pedazos de teja, sacos de cal. Fui para sentirme útil. Mientras él separaba lo que se podía aprovechar, me apoyé en una viga que había sido parte de un burro de obra, esas estructuras de madera, y sentí,
En la punta de los dedos, el mismo frío del trozo de azulejo. Retiré la mano como quien toca una hornilla. Don Fermín fingió no ver. Después solo pasé de nuevo la mano, y el frío no estaba. Aprendí así. Él toca cuando quiere, y el toque se queda. Por la noche, sostenía el vaso y buscaba en ese frío residual dónde terminaba yo. Doña Pilar, en la novena, me dio una tarea específica. Aprende a pedir. Pedí permiso para sentar, para salir, para cruzar una puerta, para beber agua, para escupir al suelo. Me vi ridículo y, aún así, obedecí. En una de esas peticiones, en voz baja, en el umbral de la casa, una palabra se me escapó en plural. Perdones, yo no hablo así, pero salió como si alguien hubiera elegido por mí la forma correcta. Y fue entonces que la culpa cambió de color. Ya no era vergüenza por mi arrogancia del primer día. Era una sensación de que había tocado cosa de muerto con ambas manos y dicho mío. La diferencia es pequeña dicha así. En el cuerpo abre una grieta. Yo no sueño mucho. En esa etapa empecé a no dormir. Y cuando dormía soñaba con una sola cosa. El pasillo de la casa del ambulatorio. Sin luz, con todas las puertas cerradas. Y un carrito de metal para suero. De esos con dos ruedas torcidas, que avanzaba despacio hacia adelante, como si alguien lo jalara con un elástico invisible. En el carrito, alguien había atado una cinta azul de regalo, una cosa de risa pegada en el lugar equivocado. Me despertaba con la sensación del metal en los dientes, como si hubiera mordido algo frío. Al séptimo día, la novena terminó. Fuimos, las tres, hasta la fuente. Diego quedó a cierta distancia con un farol y el rostro borrado. Doña Pilar susurró palabras que parecían salir de un diccionario que no conozco. Y Carmen, que nunca habla de su hijo, esa vez habló. No el nombre, solo la palabra débito. Yo sostuve la vela y esperé la instrucción final. Entrega, dijo doña Pilar. Pregunté qué. Ella. Repites el gesto que te trajo aquí, pero al revés. Entendí el teatro. Yo había agachado, tomado y guardado. Ahora debía agachar, abrir y devolver. No había trozo. Ya no tenía qué poner en el suelo. Ella dijo, sí tienes. Me arrodillé y abrí las manos, vacías, en el hilo de agua raso que salía de la piedra. Sentí una cosa que no es agua, no es viento, no es toque. Es atención. Dije 2 veces mi nombre completo, y entonces una presión en la base de la nuca, como mano que empuja la cabeza de niño para enseñarle a rezar, me inclinó un poco más. Apoyé la frente en la piedra, fría, tan fría como el trozo. Quedé allí hasta que la pierna se me durmió. Me levanté con la dignidad de quien se levanta de rodillas en un lugar público y finge que no era arrodillarse. Regresamos. En el camino, la cofradía apareció sin capuz, rostros normales, hombres que compran pan y se quejan del precio de la gasolina. El mismo de antes vino hacia mí, ahora con ojos de persona, y dijo solo, ya no es con nosotros. No había desprecio, ni consuelo. Era un dato frío, como pronóstico del tiempo. Diego miró al suelo. Yo no entendí, pero mi cuerpo entendió tanto, que las manos me empezaron a sudar. Doña Pilar tampoco dijo nada. Es así con quien sabe. Cuando lo que se dice es peor que el silencio, se calla. Esa noche, me senté en la cama de espaldas a la pared que tenía las 4 marcas trazadas. La madera del cabecero no dolió. Me quedé escuchando la casa como quien pone el oído en el pecho de alguien que duerme. Nada de arrastre, nada de rasguño, nada de respiración de puerta. La nada ocupaba todo. El cuaderno estaba ahí, abierto, con las 12 marcas cortadas por una línea. Tomé el bolígrafo y tracé otra línea por encima de las otras. 2, 3. Quería eliminar el dibujo, rasgar con tinta lo que significaba. No sirvió. Al fondo de la página, muy pequeño, apareció un 12 escrito con otra mano. Y abajo, dibujado con la misma prisa, un 13 incompleto, como si se estuviera escribiendo mientras yo miraba, y alguien hubiera desistido a mitad del trazo. Cerré el cuaderno con fuerza y juré que se había acabado. En ese mismo instante, afuera, un niño lloró. No era llanto de hambre, era llanto de sala de maternidad. 3 llantos, un silencio. 2 llantos, un silencio.
Diego abrió la puerta del cuarto medio centímetro y no entró. Yo dije sin querer, él quiere más. Diego respondió, bajo. Él sabe que entendiste. No sé cuánto tiempo puede seguir esto sin que yo renuncie a pedazos míos que aún reconozco. Siento, de forma casi física, que el amo ya me sabe por dentro. No me odia, no me eligió por maldad, no me quiere enseñando nada a nadie. Me quiere como peso en una balanza que no veo. Si cierro el ojo ahora, escucho el carrito de suero empezar a andar. Si lo abro, veo el 13 intentando nacer en el papel. No vine al valle para hacer cuenta, pero es lo que me volví. Si hay una salida, debe estar en un lugar que aún no sé pronunciar. Y si no la hay, que esto al menos sirva para alguien que crea que puede sacar un poco del suelo de los otros e irse a dormir. No percibí en qué momento crucé el límite. Parece que fue en una tarde común, de esas que prometen lluvia y luego entregan solo nube densa y calor de piedra. Había pasado la mañana intentando tareas de gente normal. Lavar el patio, acomodar las herramientas de don Fermín, pasar un trapo por la mesa para quitar las migas invisibles que doña Mar jura sentir en la punta del dedo. El cuerpo en automático ayuda a aquietar la mente, hasta que la mente aprende a hablar más alto que el ruido de la escoba. Fue así como volví a oír, en medio del chisporroteo del agua en el suelo y del farfulleo seco del cepillo, ese arrastre con pausa, arrastre con pausa, arrastre con pausa. Me volteé demasiado rápido y tiré el balde. El agua se esparció en una lengua que corrió por el cemento y se detuvo junto al umbral como si obedeciera la raya. Contuve la respiración, esperando que la explicación viniera sola como a veces viene. No vino. Diego apareció con la llave del galpón y no me preguntó nada. Me tomó del codo y me llevó al interior de la casa como quien aparta a un niño del borde de la carretera. En el pasillo, la fotografía de su abuelo estaba torcida otra vez, y otra vez nadie la enderezó. Ahí entendí el truco. A la casa no le gusta el gesto de corregir. Todo lo que corrige llama atención. Los hombres de la cofradía vinieron al final de la tarde sin capuz, con los mismos rostros de siempre y un silencio en lugar de las manos. Por instinto, miré al suelo, a sus zapatos. Estaban sucios de un polvo blanco que no era polvo de calle. Cal. Diego lo notó también. Ellos no cruzaron el umbral. Lo que me perturbó no fue la negativa, fue la forma. Se detuvieron todos a una distancia en la que cabía una cuna acostada, y se quedaron ahí por 3 respiraciones largas. Luego uno de ellos, el mismo que ya había medido mi sombra con la vela, levantó la palma de la mano, mostrando el polvo blanco, y dijo, «Hoy no es nuestra parte». La frase era demasiado simple, pero el peso quedó pegado en mi pecho. Pregunté de quién era la parte entonces. Miró por encima de mi hombro hacia dentro de la casa, y respondió como quien habla del tiempo, de quien siempre fue. De noche, doña Pilar anunció que la novena estaba aceptada. Aceptada no quiere decir resuelta, quiere decir que alguien del otro lado escuchó. Yo prefería cuando nadie escuchaba nada. Me llamó a la ermita, esa de San Roque en el codo del camino, y me mandó a arrodillarme no frente al altar, sino de espaldas a él, de cara a la puerta. Si él viene, no vuelvas el rostro. Deja que vea que sabes mirar. Dije que no iba a ver nada. Ella rió sin humor. Vas a ver. Quedamos en silencio lo suficiente para que la vela de las intenciones perdiera la forma y escurriera sobre la madera como si la madera sangrara cera. A cada minuto, las voces en mi cráneo cambiaban de lugar. Una decía que estaba pagando teatro con miedo de niño. Otra decía que el teatro es la forma que la aldea encontró para narrar lo que no tiene nombre, y que el nombre no cambia lo que toca. En medio de ese conflicto, la ermita hizo un ruido tan ínfimo que debería ser irrelevante. Un chasquido de óxido en la bisagra. Giré la cabeza por reflejo. Doña Pilar sujetó mi mentón con una fuerza que no esperaba en un cuerpo tan leve. No gires. Recibe. Fue la palabra que eligió. Recibir como quien firma. Acuse de recibo de carta mala. Recibí. El aire cambió primero. No de temperatura, sino de densidad. La vela disminuyó el temblor, y luego quedó absolutamente quieta, como llama de fogata vista en video en cámara lenta.
El olor que entró no era de iglesia, ni de cuerpo, ni de monte mojado. Era ese olor de cal viva que calienta la lengua y seca la boca. Traía junto un toque de hierro que no venía de sangre, venía de cosa guardada. No oí pasos, oí la decisión de pisar. Alguien o algo se colocó donde terminaba la puerta, ocupando ese rectángulo exacto del mundo. Pensé una frase estúpida: es el amo. Y la frase sonó como cuando uno dice el nombre de la persona amada a solas, ridícula e inevitable. Él no entró, ni yo me levanté. Doña Pilar, muy despacio, tocó mi hombro con la punta de los dedos y dijo: ya vio. Y entendí el verbo. Ver no es ojo, es nervio. Temblaba tan hondo que parecía que se me iban a soltar los dientes. A partir de esa noche, todo con rostro empezó a devolverme el mismo rostro. El espejo del baño se empañó antes de que yo respirara. Cuando pasé la palma de la mano, el empañado se organizó en una media luna, como la marca de un vaso mojado. La manija de la despensa elegía siempre quedarse en un ángulo de 13 minutos para las 3. Cuando abría el cuaderno, incluso en páginas limpias, aparecía un trazo que iba de esquina a esquina, como si alguien hubiera arrastrado una regla sin tinta. Afuera, en el patio, las gallinas empezaron a dormir amontonadas en un solo rincón. Por otro lado, los perros del pueblo mantenían una distancia que medí sin querer. 13 pasos. Conté. Sé que no debería haber contado, pero hay números que llaman nuestro nombre antes. El día en que mi mano tembló por dentro, hasta el punto de tirar la taza de café, cayó entera, boca abajo, y no derramó ni una gota. Don Fermín decidió que era hora de mostrarme lo que todos sabían y que nadie dice a las visitas. Me llevó por el camino detrás del sendero, la vereda donde el monte se inclina hacia el barranco. En medio del trayecto, un horno de cal abandonado. Quien pasa no percibiría nada más allá de la boca ciega. Quien se detiene ve. La pared interna, por dentro, tiene un área más blanca, casi lisa, del tamaño de 4 manos juntas. Él apoyó los dedos ahí y los retiró rápido, como quien toca hielo. Aquí es donde se recuerda. Fue todo lo que dijo. Dio 2 pasos atrás y me dejó solo con esa mortaja circular que parecía fresca de algún modo. Acerqué la mano y antes de tocar, sentí como si algo dentro de mi cráneo inclinara el cuerpo entero hacia adelante. Toqué. El frío no fue de piedra, fue de intención. Es como si hubiera palpado la idea de que un error puede ser callado con cal, pero no borrado. Cuando quité los dedos, me quedó un polvillo finísimo, que no se veía, solo en la lengua. Cuando tragué en seco, supe que estaba ahí. En la semana volvió la Guardia Civil. Alguien denunció un robo de cabras que, otra vez, no era robo. Los 2 guardias exhibían esa competencia cansada de quien necesita cerrar incidencias y no abrir heridas. Uno de ellos, el más joven, me preguntó de dónde era. Respondí Madrid, y él sonrió de un modo sin bondad. Madrid viene aquí y piensa que el mundo es una calle. No era ofensa, era un cansancio antiguo puesto en una frase hecha. Al final, anotaron y se fueron. El pueblo miró la espalda del coche que desaparecía como quien mira una esperanza que no quiere de vuelta. Nadie comenta. Todos exhalan alivio y vergüenza juntos, que es el olor típico de la gente que hizo lo que debía y ahora finge que no hizo nada. Yo quería dormir. No quería más visiones, números, códigos, horno, cofradía. Quería dormir. La casa no quiso. Las tablas respiraban sin hacer ruido de madera. La pared de mi cuarto, donde estaban las 4 marcas rectas, ganó una quinta, más honda, como si una uña con prisa hubiera contado mal. Me arrodillé delante de eso y pedí perdón, no por haber llevado el trozo, ya había pedido perdón por eso, sino por seguir aquí. La súplica sonó absurda cuando salió de mi boca. Estaba pidiendo perdón por existir en este valle. Me dio rabia de mí mismo. Me levanté demasiado brusco, golpeé la rodilla en la cama y solté una palabrota que aprendí de mi padre. La lámpara parpadeó una vez. Me reí solo, sin humor, y dije: ¿ahora me vas a castigar por hablar feo? La lámpara se apagó. La casa entera quedó muda. Y en la oscuridad intensa, de un modo que no se puede discutir después, un carrito de suero empezó a moverse. No vi el metal brillar.
El sonido de las dos ruedas torcidas avanzó hasta mi puerta y se detuvo. La manija no quiso girar. El carrito se quedó. El silencio que vino no era de ausencia, era de alguien con paciencia. Volví a la cama y me senté encogido, sin apoyar la espalda en la pared. Me quedé así hasta que el día empujó la rendija de la ventana. Por la mañana doña Pilar trajo una cinta azul, atada en un nudo torcido, de esas de regalo de bautizo. Vas a llevar esto a la fuente esta noche y atarlo en el hierro de la reja. Si la cinta está ahí en la mañana, aceptó. Si no está, manda recado. Pregunté qué recado. No respondió, solo miró mis pies. Me di cuenta de que estaba descalzo. Salí a la calle calzando las botas y tuve la nítida impresión de que alguien me acompañaba 2 pasos detrás. No sombra, no eco, compañía. Una vecina, Sofía, que perdió una sobrina hace años, me paró con un cesto de pan en el brazo. Cuando él viene a cobrar, nadie mide precio. No supe cómo responder a una sentencia así. Estaba sin metáfora, en la contabilidad de un muerto. Esa noche fui hasta la fuente con la cinta escondida en el bolsillo. Diego prefirió no ir. Dijo que cuidar de la madre era más útil que quedarse mirando al enemigo. Lo entendí. Atar la cinta no tiene técnica. Uno pasa, tira, hace el nudo. El problema es el gesto de dar. Cuando mis dedos tocaron el hierro, el frío corrió por el brazo en el mismo trazado del trozo de azulejo. El nudo se cerró bien. Me quedé allí un poco, escuchando el ruidito corto del hilo de agua. De repente sentí un cabello rozar mi cuello y juro que no había viento. Olor a cal y hierro, otra vez. Dije mi nombre completo, 2 veces, y volví a casa despacio, para no parecer fuga. La cinta ya no estaba en la mañana. No se cayó, no la llevó un animal, no estaba. El recado no era para doña Pilar, era para mí. En la puerta del cuarto, alguien marcó con un clavo 13 rayas de tamaño exacto, una al lado de la otra, tan alineadas que parecían una regla oxidada. Puse la mano. El óxido manchó la punta de mis dedos. Doña Mar no lloró. Puso el café en la mesa y dijo, «Hoy no pones el pie en la calle». Diego marcó un número en el celular viejo de su padre. Habló bajo, y por primera vez, cerró la puerta con llave por dentro en hora de sol. Podía reírme del ritual, puerta cerrada en un lugar donde todo pasa por la pared, pero agradecí la mentira que uno cuenta para poder respirar. La tarde entera fue un ejercicio de no enloquecer contando pasos que nadie daba. El reloj de pared, que estaba sin pila hacía meses, empezó a marcar 13 minutos en todos los números. Un ruido de agua en las cañerías hizo el dibujo de un llanto que no es humano, tampoco es animal. Es el sonido que uno inventa cuando no quiere decir bebé. Me senté en el suelo de la cocina y la cerámica estaba caliente, pero tibia de un modo extraño, como si fuera la piel de alguien que acaba de salir de fiebre. En el momento en que el sol se fue detrás de la cresta de la sierra, la casa se llenó de ese azul de quien aún no enciende la luz. Pensé, es ahora, y fue. Ni golpe, ni llave, ni viento de puerta. Fue el peso primero, midiendo el aire. Luego, la manija de la puerta del pasillo giró un diente, solo uno, y se detuvo. Al mismo tiempo, muy al mismo tiempo, el carrito volvió a rodar en algún lugar que no era mi cuarto ni la sala. El sonido no venía de un lugar, deliberaba, como quien elige el cuarto donde la conversación va a ocurrir. Quise llamar a Diego, tragué la sílaba, y la lengua falló. Doña Mar, en la sala, hizo la señal de la cruz con una rapidez inédita, y susurró su propio nombre de bautismo, que solo oí completo en ese instante. Decir el nombre entero cuando se espera la visita es una especie de chaleco. Fue cuando él decidió aparecer, y no uses la palabra aparecer, como quien ve un bulto en la esquina. Hablo de presencia que no espera consentimiento. En el vano de la cocina al pasillo, la luz que aún existía fue ocupada por una ausencia con contorno. No sombra, no recorte, contorno. Era como cuando uno mira un vaso transparente y sabe que el vaso está ahí no por el color, sino por la manera en que falla el aire. No vi rostro, no quiero mentir. Lo que vi fue el mundo doblarse en la medida de algo que estaba asentado en el lugar donde empieza el pasillo. Y,
En el mismo instante, sentí que mi propio cuerpo era medido, en la longitud de los dedos, en el peso del hueso del talón, en la cantidad de saliva que la boca guarda cuando uno traga en seco. Yo devolví. Dije eso bajo, como quien pide disculpa por pisar un pie en el autobús. Yo devolví. Pedí permiso. Pedí perdón. La ausencia con contorno no se movió. El grifo soltó una gota que sonó demasiado alto. Afuera, un perro ladró como ladran los perros que descubren tarde que el dueño no vuelve. Doña Mar empezó a rezar un rosario sin cuentas, con la uña raspando el brazo como si contara ahí. Diego, en algún lugar de la casa, llamó mi nombre, y el sonido del nombre volvió a mí con una fracción de retraso, como si alguien lo repitiera. No por burla, por verificación. Entendí que hablar no iba a resolver, y que la conversación que importaba debía ocurrir en otro idioma. Respiré hondo, e hice lo que manda doña Pilar cuando todo falla. Entrega. No objetos, no cinta, no sal. Entrega es postura del cuerpo. Caminé despacio, sin reducir el contorno ni intentar tocarlo, y me arrodillé como me arrodillé en la ermita, no frente a Santo, sino frente a la puerta. Apoyé las manos en el suelo de cerámica caliente. Incliné la cabeza hasta que la frente tocó las uniones de las piezas. Quedé así y conté los latidos de mi corazón, no para contar, para convencerme de que aún había una máquina en mí que obedecía. Cuando llegué al 13, me detuve a propósito y quedé en un silencio sin número, como quien deja espacio para respuesta. La respuesta vino como siempre vienen las respuestas, en forma de gesto pequeño que coincide con un pensamiento antiguo. La cerámica bajo mi frente se volvió helada de repente. El hielo no era de piedra, era del mismo hilo que enfrió el azulejo del pabellón, el borde del horno, el hierro de la fuente. Sentí, demasiado nítido, el olor de cal viva y de hierro, y, en el fondo de ese olor, un resto de dulzor, imposible decir de dónde, como los caramelos duros que doña Pilar deja en la ventana rota del ambulatorio. Entendí, sin adorno alguno, alguien había desistido de no ser gente, alguien había aceptado negociar en el lugar donde no se negocia. El contorno en la puerta se volvió más denso. El carrito se detuvo, la casa contuvo el aire. Mi boca se secó entera. Dije mi nombre completo otra vez, y como quien se rasga la propia ropa en el pecho, pronuncié más alto el nombre de mi padre y de mi madre, y el apellido que viene de su lado y el que viene del lado de ella. El sonido quedó en el aire un segundo más de lo debido, como si el valle escuchara las sílabas y jugara a dejarlas caer o no. Y entonces ocurrió lo más simple y definitivo. ¿Una mano? No vi la mano, pero con todas las letras fue una mano, se posó en mi nuca. No peso de agresión, peso de posesión. Era la mano que faltaba para cerrar el ritual. Sentí los dedos. No dedos, en plural. Un pulgar, 3 dedos. El meñique no estaba. Es idiota reparar en eso. Pero el cuerpo, cuando se aterra, presta atención al detalle equivocado para no desmoronarse entero. La mano permaneció allí un tiempo, no sé cuánto, y luego empujó un poco más mi cabeza hacia el suelo. Apreté los dientes sin querer. La cerámica tenía sabor a sal antigua. Cuando el toque cesó, el aire se recompuso como piel después de la bofetada. El contorno en la puerta tardó una fracción de segundo en desocuparse. Fue el tiempo exacto para que entendiera que no había terminado. Había empezado. Doña Mar lloraba sin sonido. Diego entró en la cocina y me levantó por los hombros. Yo estaba liviano de un modo malo, como quien ha perdido sangre. Me sentó en la silla, me dio agua y casi me atraganté. Iba a decir algo, alguna gracia sin risa, y no lo dijo. Solo señaló la pared del pasillo, donde antes no había nada. Ahora había 13 rayitas finas, hechas con la delicadeza con que se marca la altura de un niño en el marco de una puerta. La última, la 13, estaba más corta, como si alguien hubiera empezado a marcar y alguien desde afuera hubiera detenido la mano. Pensé en el ambulatorio, en las 12 paredes de azulejo que un día hicieron risas de dibujo para un lugar que compraba silencio con precio de carne. Pensé en el trozo, en mi bolsillo, en la cinta que se fue, en el horno, en el latín torcido de las procesiones, en la vela como un pulmón, en los capuchones sucios de cal,
en los 2 pasos que el conductor no retrocedió, en el perro que no vino. Pensé en el recado que doña Pilar prometió y que ahora lo sabía. Había llegado. Yo era el recado. No era el destinatario. Era el sobre con sello. Y el sello se estampa con posesión. Estoy grabando esto ahora, en la cocina, con el vaso de vidrio grueso al lado y esa luz de fin de tarde que no sabe si volverse amarilla o gris. Si preguntas si vi al amo, digo que no. No con el ojo, pero con todo lo que sostiene los ojos. Si preguntas si creo, digo que entendí, que es peor, porque entender no te devuelve nada. Sé que, a partir de aquí, la aldea me mirará como se mira a un camión que baja sin frenos. Dan ganas de avisar, pero el cuerpo sabe que la distancia es el único gesto sensato. Yo, por mí, querría una puerta muy simple, de esas que uno cierra y bloquea con un sofá. Solo que hoy aprendí que aquí puerta es especie de cortesía, no de seguridad. La única seguridad que existe es obedecer, no por fe, por cálculo. Voy a hacer lo que mande doña Pilar. Iré al horno con sal, iré a la fuente con otra cinta, iré a la ermita de madrugada con maíz para los pájaros que no vienen. Pediré permiso hasta para toser. Pediré perdón por lo que no hice y por lo que pensé en hacer. Y, si nada de eso basta, si el 13 al fin nace completo donde falta, entonces dejo que me cuente hasta el número que quiera, y solo pido que no me deje hueco. No quiero convertirme en esos que otros ven y no reconocen, como copias que ocupan silla en velorio y no estrechan la mano. Si tengo que ser cuenta, que sea la última hoja del cuaderno. Si no es así, que el valle encuentre a alguien que sepa cómo cerrar matemáticas antiguas sin caer en la costumbre de abrir otra. Querría creer que, después de aquella mano en la nuca, la deuda hubiera desistido de usarme como moneda. Querría un cierre simple como los de las historias que mi padre contaba en la cocina, donde siempre existe un «entonces fue así» y uno se va a dormir. Pero el valle no trabaja con finales. Le gustan los círculos que fingen ser línea recta. Al día siguiente, doña Pilar llegó temprano con el rosario escondido en el bolsillo del delantal. Trajo un pan aún caliente, lo dejó en la mesa sin mirarme, y dijo, «Hoy resolvemos lo que se puede resolver». Eso no era promesa, era límite. Diego me observaba como si yo estuviera medio transparente. Doña Mar preparó café fuerte, y puso la taza cerca de mí con el cuidado de quien apoya vela. Bebí para tener asunto con el cuerpo. La decisión era simple en el papel, devolver todo, pedir permiso otra vez, sellar lo que quedó abierto con cal, sal y nombres completos. Los nombres son anclas, repetía, nombres y medidas. El pueblo despertó con pasos más livianos, como cuando se decide arreglar la casa antes de una visita. No resuelve la filtración, pero disimula el olor. El hombre de la cofradía que siempre me miraba por los agujeros del capuz, apareció en la puerta sin capuz, sin vela, sin brazos cruzados. Traía un saco pequeño de tela blanca que combinaba con cualquier velorio y dijo, «Para el horno». Dentro, una palita y un frasco de vidrio con tapa de metal. Sostuve la tela como si fuera objeto frágil. La tela no era frágil. Yo lo era. Fuimos en 2 grupos. Yo, Diego y doña Pilar por la vereda del horno. La cofradía, más atrás, como escolta que quiere parecer casualidad. La Guardia Civil, avisada por alguien que gusta del papel, se quedó en la esquina de siempre revisando documentos de nadie. Uno de los guardias levantó los ojos del bloc y asintió en nuestra dirección con esa cara de funcionario que aprendió a no nombrar lo que atrasa informe. El camino olía a polvo bueno, pero el valle tenía el otro olor, el que ya reconozco con los ojos cerrados. Cal viva, hierro y una cosa dulce que tardé en admitir. Es el mismo dulce del caramelo que doña Pilar dejó en el alféizar del ambulatorio. Dulce de recado. En el horno la luz no entraba. Dibujaba bordes y se detenía. El círculo más blanco en el interior todavía parecía recién aplicado, como una pared que no decidió si ya secó. Doña Pilar me guió con voz de maestra cansada. Sal en cruz en el suelo. 3 puñados en la boca del horno. El frasco de vidrio abierto apenas. «Ábrelo solo hasta que la rosca truene», dijo. Y me pareció bonita la imagen de la rosca tronando en la tapita.
Diego mantenía las manos en los bolsillos, para que no temblaran hacia afuera. Me arrodillé y dije mi nombre, el de mi padre, el de mi madre, los dos apellidos completos, sin cortes, porque aquí corte llama cosa. Dije también el nombre de Diego y el de sus padres. No le gustó oírme decirlo, pero aceptó. Licencia para cerrar lo que fue abierto. Nadie respondió. Entonces aprendí. El consentimiento aquí es un silencio específico. Vertí el polvo de la cal del frasco en el círculo interno despacio, intentando hacer el dibujo que doña Pilar pidió. Un anillo continuo sin costura. La palita de metal temblaba en mi muñeca, y el polvo parecía vivo, escapando hacia donde yo no quería. Lo logré. El momento exacto en que la última chispa blanca tocó el inicio del anillo. Un frío subió por mi mano y se detuvo en el codo. Era un frío de aprobación. Lloré sin gesto. Regresamos por la misma vereda, y las mujeres que barrían los umbrales fingieron barrer más. El ambulatorio nos esperaba con su boca de puertas que no cierran ni abren, solo existen. Yo ya sabía que el error había nacido allí, y que el horno era apenas la cocina donde el error fue guardado. Doña Pilar me hizo entrar por el lado del pabellón infantil. No tiene puerta, tiene hueco. Adentro, el revoque descascarado parecía piel sin cura. Un rectángulo de pared mantenía el antiguo brillo del azulejo, como marca de reloj en la muñeca. Puse la palma sobre él y sentí en el fondo del fondo el mismo frío de la víspera. Aquí fue arrancado, dijo ella. No necesité que me explicara qué. La cofradía esparció un puñado de sal en el suelo, formando un anillo roto. Doña Pilar completó con 3 cruces pequeñas en cada brecha, y entonces pidió que me pusiera de espaldas a la pared y dijera, «Yo no quiero nada de lo que es tuyo». Fue horrible decirlo. Tenía la impresión de que la pared quería que pidiera lo contrario. Aún así, repetí, 3 veces, con mi nombre completo al final. En cada repetición, el aire se volvía más denso, como agua que espesa cuando uno revuelve con harina. En la última, el suelo vibró en un tono que no se oye con el oído. Diego tragó saliva demasiado alto. «Puedes llamar a eso teatro». Yo lo llamaba. Hasta que el teatro me respondió. En el pasillo, un carrito de suero rasgó el suelo y se detuvo en la esquina, mirándonos, sin nadie que lo tocara. La cintita azul que yo había atado la víspera apareció enredada en la varilla del carrito, como cola atrapada. Era la misma. La reconocí por la mancha oscura cerca del nudo. Doña Pilar no se sorprendió. Caminó hasta el carrito, acarició la cinta con 2 dedos y dijo, como quien conversa con niño terco, «Así no». Sacó la cinta de la varilla, la trajo hasta mí y la ató en mi muñeca, fuerte como para marcar la piel. «Ahora es contigo», dijo bajo. Quise preguntar, «¿Qué es conmigo?», pero la pregunta murió antes de la boca. El resto del día pareció normal para quien no debía nada. Comimos caldo espeso. Diego arregló una cerradura que hacía meses pedía arreglo. Don Fermín remendó un abrigo. Doña Mar peló manzanas como quien pela asunto. Yo importuné al cuerpo con tareas. Lavé platos, barrí suelo. Medí el sol por la sombra. Por la noche, la cofradía pasó otra vez por la calle, sin capuz, sin canto, descalza. Dejaron 3 velas apagadas apoyadas en nuestro umbral. La tercera era más corta, cortada a cuchillo. Diego dijo, casi sin voz, «Hoy hay recado». Pregunté cuánto dura un recado aquí. Él, dura. A medianoche, cuando el valle contiene el aliento antes de empezar a soñar, las cosas decidieron. El sonido del carrito no vino primero. Vino la respiración de la casa, esa que jadea al compás de la madera. Luego un arrastre en el patio, uno largo, 2 cortos, uno largo. Doña Mar se levantó despacio, encendió una vela con un fósforo que chasqueó y la puso en el suelo de la sala. La llama prendió y dejó de temblar de una vez. «Quédate así, Andrés», dijo, señalando la silla. Diego quedó de pie junto a la puerta que da al pasillo, el hombro apoyado en la madera, el cuerpo entero diciendo, «Espera». La cinta azul apretaba mi muñeca como si fuera dedo. La manija se movió un solo diente. Las tablas del suelo se pronunciaron y, otra vez, la presencia ocupó el rectángulo exacto del vano. Yo quería ser valiente.
pero solo logré ser obediente. Dije mi nombre completo, en voz baja, como quien se entrega en comisaría. Dije que devolví, que respeté, que entendí. Dije que ya no había nada mío en el lugar de él. La respuesta vino por detrás, una mano otra vez, en la misma nuca, con la misma falta de meñique. Empujó menos, pesó más. El cuerpo entero entendió que eso no era agresión, era sello. No fue solo en mí. Diego se atragantó con su propio nombre, como si alguien hubiera tirado de su voz por dentro. Doña Mar dejó caer una vela apagada sin susto. En el pasillo, el carrito avanzó solo hasta el borde de la sala y se detuvo tan cerca que la sombra de la varilla dibujó una cruz en mi rodilla. No vi rostro, vi intención, y en la intención había una pregunta tonta que el cerebro no sabe formular. ¿13? Supe que, en ese punto exacto del mundo, alguien estaba intentando completar una cuenta con mi presencia. Cerré los ojos para no empezar a inventar respuestas, y fue ahí donde cometí mi último error de ciudad grande. Intenté negociar. Decir que negocié parece listo. La verdad es que supliqué. Usé las palabras equivocadas. Por favor, no. Yo devolví. Yo aprendí. Todas las palabras que sirven para portería, fila de banco y discusión de tránsito. La presencia no habla ese idioma. Habla el idioma de las cosas contables. Cuando abrí los ojos, el marco de la puerta tenía una rayita más. El 13 estaba completo. Eso era. No necesitaban llevar nada. Bastaba marcar. La marca era lo que importaba. 13 rayitas en la madera. 13 como calendario sin feriado. Pensé que en ese momento iba a desaparecer. No desaparecí. Lo que desapareció fue mi derecho a no ser contado. La mano salió de mi nuca. La sala volvió a caber en casa. La vela sopló sola y no se apagó. El carrito retrocedió 2 dedos y se estacionó donde la baldosa rajada forma un dibujo de pez. Doña Mar se sentó. Diego apoyó la frente en la puerta. Yo seguí en la silla intentando recordar un lugar del cuerpo que no estuviera temblando. El valle, satisfecho del modo en que el valle se satisface, nos dejó. La madrugada pasó como vaso de agua que alguien vuelca y no limpia. Quedó pegajosa. Al día siguiente, la aldea era otro animal, no de cara, en los detalles. Nadie me miraba directamente, y cuando lo hacía, era como quien comprueba si el clavo quedó realmente dentro de la pared. El hombre del bar me cobró el café 2 centavos de más, y devolvió la moneda justa, como si me recordara que las cuentas aquí son exactas. Un niño trazó en el suelo con un palo 12 líneas, y antes de dibujar la 13ª, la madre le tiró de la mano con un manotazo rápido y dijo, «Ya basta». Pero el niño rió porque había logrado terminar la raya con la mirada. La cofradía pasó otra vez, ahora con capuz bajo, y una vela se volvió más corta sola, como si ardiera sin llama. ¿La Guardia Civil? La Guardia Civil no apareció, y entendí. El tipo de ley que resiste aquí no usa uniforme. Necesitaba decidir, irme y llevar conmigo esa contabilidad para el resto de la vida, o quedarme hasta aprender qué se hace después de que te sellan. Doña Pilar decidió por mí sin consultar. Te vas mañana temprano. No sonó como elección, sonó como trámite. Te vas como viniste, por carretera y no por atajo. Diego no dijo nada. Me ayudó a preparar la mochila con gestos pequeños de quien arma maleta de hospital. Doña Mar guardó en una bolsa de tela 3 manzanas, un pan, un frasco de vidrio con sal en el bolsillo izquierdo, nunca en el derecho, y una vela pequeña. Miré el frasco y pregunté por qué el izquierdo. Ella bajó los ojos y dijo, porque el corazón pesa menos cuando hace falta. De noche no hubo escena, no vino carrito, no entró contorno, no respiró puerta. Vino un silencio común de aldea que decidió dormir temprano. Dormí en pedazos, desperté en pedazos. Al amanecer, la furgoneta que pasa 2 veces por semana chirrió en la curva. El conductor era otro, o el de siempre con otro rostro. Diego me acompañó hasta el peldaño. No mires atrás, pidió. Solo cuando termine la curva. Obedecí. Subí. Me senté en la ventana. Sostuve la bolsa de tela en el regazo con ambos brazos. La furgoneta avanzó. Las casas de pizarra quedaron del tamaño de juguete.
El ambulatorio se encogió hasta volverse mancha blanca, y solo entonces me permití mirar atrás. El valle parecía una boca, no por el susto, por la forma. Una boca que aprendió a masticar hasta el silencio. Levanté la mano para un adiós idiota que nadie vería, y juro que vi, allá abajo, afuera de la casa de Diego, un brillo azul, breve, del tamaño de una cinta. Tal vez el sol pegando en un vidrio, tal vez nada. En la carretera, el mundo retomó su modo de siempre. Letreros, lomos de burro, gente al celular riéndose, camiones soltando humo. Debería estar aliviado, y lo estaba, hasta la parte del cuerpo que aún funcionaba. Pero, cuando el conductor paró en una estación y fui al baño a lavarme la cara, ocurrió lo único que necesitaba para entender qué era cicatriz en ese vocabulario del valle. El espejo estaba sucio de salpicaduras de jabón seco. Pasé la mano para limpiar. La imagen temblorosa de siempre se recompuso, y en la esquina inferior derecha, donde los metales del soporte crean un brillo, aparecieron 13 marquitas finas. Nadie raya un espejo. El espejo no sostiene marca. Parpadeé despacio. Me mojé la cara otra vez. Volví a mirar. Las marcas estaban ahí y no eran rayas. Eran ausencias de vaho, como si una mano infantil hubiera pasado la uña ahí antes de que yo llegara. Sonreí solo como quien pierde el aire en la risa. Pasé la sal del frasco al bolsillo izquierdo y regresé a la furgoneta sin secarme las manos. Llegué a Madrid como quien llega de una comedia mala, tarde, sin explicación, repitiendo la misma frase, después cuento. No conté. Empecé a comportar mi vida como quien cruza la calle mirando hacia las ventanas, esperando la mano en la nuca que no llega. Evito hospitales, no por susto, por etiqueta. Si una puerta rechina, escucho si respira. Si un niño llora en una casa que no tiene niño, cierro los ojos y cuento despacio hasta 12, y paro. No digo 13 en voz alta, no escribo 13. Si me piden elegir mesa en un restaurante, cuento sillas y escojo otra. No es superstición, es contabilidad. De vez en cuando recibo un mensaje corto de Diego. Todo quieto por aquí. A veces llega otro. Pasó. No entiendas pasó como terminó. Pasó como viento que cambia de calle. Sé que el valle guarda mi nombre del lado inverso de la piedra, donde uno no ve. Sé que la cinta azul gusta de encontrar mi muñeca cuando nadie mira. Y sé, sobre todo, que haber devuelto el trozo no me devolvió nada. Solo me despojó de la ilusión de que la realidad es una calle recta que termina en una plaza. La realidad es ese valle que decide quién cuenta y quién es contado. No soy héroe, no soy elegido, no soy víctima de leyenda con moraleja. Soy lo que quedó cuando la deuda necesitó un número. Grabé todo esto de un tirón, porque repetir historia ayuda a volver a vestir la piel cuando se escurre. Si llegaste hasta aquí, solo te pido una cosa. No te lleves nada de ningún lugar que no te pertenece, ni un trozo de azulejo, ni una piedra de fuente, ni una cintita caída. Dejar donde está no es bondad, es cálculo de supervivencia. Y si algún día escuchas una casa respirar, no expliques. Haz la señal que te enseñaron, aunque nadie te la haya enseñado. Di tu nombre completo y pide permiso. No siempre resuelve, pero siempre cuenta a tu favor. Quiero que sepas lo esencial. Yo, Andrés, viví en el Valle del Silencio, el tipo de contabilidad que no aparece en libro de cuentas, solo en paredes marcadas. Y, desde entonces, paso el día garantizando que cada gesto mío no abra libretas nuevas. Escribo así, directo, porque relato no admite adorno. Necesita caber entero en una respiración, como rezo que uno aprende tarde. Madrid no me lavó del valle, solo me dio vereda para andar sin arrastrar el miedo por el suelo. Me despierto temprano y hago los movimientos de siempre. Pies al suelo, puerta entreabierta, oído atento a la madera. La madera respira cuando quiere. Cuando respira, no discuto. Susurro mi nombre completo antes de cruzar el umbral. Es raro explicar el porqué, así que lo digo del modo más simple. Nombre completo es ancla. Quien nunca fue cobrado por cosas que no se compran, lo considera exagero. Quien ya sintió una mano sin dedo meñique tocar la nuca, entiende sin necesitar diccionario.
Mantengo sal en el bolsillo izquierdo por educación. Educación es la palabra correcta. No es superstición, es etiqueta de supervivencia. Doña Mar, la madre de Diego, me dio un frasquito y dijo: izquierda, que el corazón pesa menos cuando hace falta. En el primer mes, me burlé mentalmente de esa frase. En ese mismo mes me vi parado en la puerta de una clínica, mano en el bolsillo izquierdo, como quien se pide la identidad a sí mismo. No entro a hospital sin pedir permiso, y si leo pabellón infantil en un letrero, el cuerpo acciona el freno de mano solo. De Diego llegan mensajes cortos, a veces una sola palabra: quieto, a veces dos: pasó hoy. Cuando escribe cala sí, sé que alguien rehizo un círculo en el horno, y el horno es noticia de salud para quien tuvo el nombre medido en la regla del valle. También llega foto de cinta azul atada en una reja de fuente. La foto parece banal, pero el cuerpo lee tranquilo por ahora. Cuando la cinta no aparece en la foto, recorro con la mirada el departamento de noche buscando el lugar donde la realidad se afinó. Casi siempre es el espejo, una esquina sin vaho del tamaño del pulgar de un niño. Lo limpio, vuelve. Lo dejo, desaparece. Aprendí que no todo lo que se borra mejora. A veces es solo otro tipo de presencia. En el trabajo, me volví el hombre que no aparece el día 13. Bloqueé la agenda como quien marca mantenimiento. Nadie lo nota. En el ascensor, cuento pisos por dentro, con rabia de mí, deteniéndome en el 12 como quien evita una palabrota en iglesia. Hay edificios modernos que fingen saltarse el número. Lo saltan en el panel, no lo saltan en el aire. 13 existe en todas las rendijas, en el tiempo que la puerta tarda en cerrar, en el clic de más que da la traba cuando no debería, en el silencio que sobra cuando todo sonido debería llenar. Sé que suena exagerado, solo que el exceso salva más que el escándalo. Doña Pilar me llamó una vez, no para consolar, para mantener la línea. Dijo: el Valle recuerda con educación cuando puede. Le pregunté si estaba todo bien. Corrigió: no existe todo bien, existe todo quieto. Esa frase no sale más de mi oído. Quieto es cuando los perros ladran normal, cuando nadie dice 13 por descuido, cuando la cofradía pasa sin capuz y sin vela, solo presencia. Quieto es lo que aceptamos en lugar de paz. Paz es cosa de santo de altar. El Valle negocia silencio que no muerde. Antes de ir al próximo relato, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Bien, sigamos. Cuando llegué a Valladolid, no buscaba paz, buscaba precio. La editorial me pagaba por entrega y necesitaba un lugar que cupiera en mi bolsillo por 3 meses. Encontré aquel segundo piso en la calle Mantería casi por accidente. Un anuncio torcido en un tablón de avisos. El síndico me recibió con una prisa que en ese momento no supe leer como prisa de librarse del asunto. Aquí está bien, pero no toque la pared de la cabecera. Tubería antigua, dijo. Y yo asentí como quien solo quiere firmar e irse. Apartamento estrecho, puerta metálica con pintura descascarada, un pasillo que parecía demasiado largo para el tamaño del piso, y un olor a pintura sobre moho, como si hubieran pasado un rodillo de blanco para tapar humedad, no para resolver. El primer día ya quería creer que había salido bien. Acomodé mis 2 maletas, lavé una olla, compré pan y fiambre en el supermercado de la esquina, y decidí que, si no prestaba atención a las aristas, se podía vivir. El cuarto era simple: cama individual pegada a la pared izquierda, un armario empotrado con puertas correderas que se atascaban, un enchufe flojo bajo el cabecero y una ventana alta que daba a un patio interior donde nadie parecía tender ropa. El piso de madera respondía a cada paso con un crujido que, en las primeras horas, me dio una sensación tonta de compañía. El problema comenzó cuando llegó la noche, y todos los demás ruidos se apagaron. Existe un tipo de silencio que es bueno, de biblioteca o de madrugada en pueblo pequeño, y existe este otro, que empuja a uno hacia dentro de sí. Fue ese el que conocí allí. Me acosté, apagué la luz
y sentí como si me hubieran puesto algodón en los oídos. No era el silencio del edificio, era el silencio del cuarto. El aire parecía más denso, como si alguien hubiera sacado el sonido de circulación. Me quedé esperando cualquier ruido. Pasos del vecino, cisterna, puerta lejana. En lugar de eso, solo esa nada que comprimía. Cerré los ojos e intenté contar la respiración. Técnica tonta de aplicación de meditación. Funcionó hasta el minuto en que la nada se volvió algo. Era débil, pero era voz. No fue crujido de madera, no fue vibración de caño. Fue una palabra arrastrada, con consonantes frotándose unas con otras, como quien habla con la boca pegada a una tela. Sangre. Abrí los ojos y el corazón empezó a latir demasiado rápido, de ese modo feo que hace palpitar el cuello. Me quedé inmóvil, rigurosamente inmóvil, como si el menor movimiento pudiera hacer que la cosa notara que yo estaba allí. La siguiente llegó un poco más clara, puerta, y la tercera trajo una orden que entendí con una nitidez que heló. No abras. No me moví. Conté hasta 50, de dos en dos, y las sílabas fueron desvaneciéndose, como si quien hablaba se alejara arrastrándose por dentro de la pared. Por la mañana, el mundo parecía lo bastante normal como para casi convencerme de que había dormido mal. Trabajé todo el día en la editorial. Volví al final de la tarde con la espalda dura y la cabeza llena de números de página y glosarios de términos técnicos. El pasillo del edificio estaba con la luz fundida y subía a oscuras. En casa, ducha rápida. La regadera alternaba hervor y hielo como si tuviera voluntad propia. Sándwich, un correo a mi madre diciendo que todo estaba en orden y cama. Y fue cuando me acosté otra vez que percibí que mi cuerpo ya estaba esperando. Sabía lo que venía, pero quise mucho creer que la noche anterior había sido invención. No lo fue. Hacia las 2:40, 3 golpes secos en la pared detrás de mi cabeza. No metálicos, no huecos de caño, golpes de puño. Pa, pa, pa. En cada golpe, el colchón tembló un poco, casi nada, pero lo suficiente para sentirlo en la columna. Y después de los 3 golpes, la voz. No era la misma frase, pero era el mismo timbre, un grave bajo, con silbido, como si las palabras pasaran por dientes apretados. No recuerdo la frase completa. Recuerdo, abre, por favor. Y un detalle, no había sonido antes. No era alguien que encendía la tele y subía volumen. La voz aparecía de golpe, como luz de emergencia. Me levanté de un salto y golpeé la pared con la mano. El yeso devolvió un sonido seco, natural. Del otro lado, silencio. Me quedé allí, apoyado, contando los segundos hasta que me dolió el brazo de sostener el peso. Nada. Volví a la cama y dormí en vigilia, despertando cada 10 minutos, esperando. Al tercer día, busqué al portero. Pregunté por el segundo A, el vecino de mi pared. Vacío, respondió. Papeles de herencia. Nadie. Reí. Una risa corta, que salió más como falta de aire. Compré cinta selladora y masilla para tapar una fisura fina que ni había notado antes. Una raya vertical de unos 15 centímetros, exactamente a la altura de la almohada. Tapé, pasé la mano, alisé, lavé las manos y volví a la vida, intentando actuar como quien decide que eso no va a dominarlo. Por la noche apagué la luz y encaré la pared con terquedad. Los 3 golpes vinieron a la misma hora. La voz llegó enseguida, como si estuviera pegada a mi lado. Abre, dije no, en una palabra sola, seca. El frío que entró al cuarto fue instantáneo, de ese que hace que la piel hormiguee. Sentí mi aliento cambiar de temperatura. La lámpara apagada sobre mí chasqueó una vez, como cuando uno toca una lámpara fría con el dedo mojado. La voz repitió, separando sílabas. Abre. No respondí. Me levanté. Fui a la cocina y me quedé sentado, mirando el reloj del microondas pasar de 02:58 a 03:00. Solo volví al cuarto cuando el cielo del patio empezó a clarear. Desde ahí, dejé de discutir conmigo si era real o no. El cuerpo creía. La nuca se erizaba siempre en el mismo minuto. La piel ardía por fuera y helaba por dentro. El oído izquierdo parecía llenarse de agua. Anotaba hora y sensación en un bloc. Mi sueño se volvió vigilia.
En el trabajo leía fragmentos 2, 3 veces, y aún así entregaba. La chica de la editorial dijo que mis frases estaban duras. Respondí que era estilo técnico. En verdad, era miedo endurecido. Y no le había contado lo principal a nadie, porque decir escucho una voz detrás de la pared es el tipo de frase que cambia cómo te miran. Preferí quedarme con mi vergüenza, esperando que eso parara solo, como dolor de espalda que mejora con el tiempo. Solo que el silencio del cuarto no era ausencia de ruido. Era alguien esperando que yo durmiera para hablar cerca de mi cara, al otro lado de 1 centímetro de yeso. Y yo ya había entendido que lo que pedían, abre, no era abrir una puerta cualquiera, era abrir hacia adentro. El capítulo termina aquí porque fue aquí donde acepté que no era defecto de cañería, ni vecino maleducado. Era otra cosa, y sabía dónde vivía. Decidí que haría lo que cualquier persona razonable haría: registrar, grabar, probar. Si se podía mostrar a alguien, quizá la cosa perdiera fuerza. La noche siguiente, dejé el celular en modo avión, micrófono encendido en una app de grabación, y el aparato orientado hacia la pared. Necesitaba evidencia. Hasta las 02:30, nada. A las 02:38, los 3 golpes. La aplicación se trabó, congeló la pantalla. Intenté tocar, deslizar, nada. La apagué. Volvió sola como si nada hubiera pasado, y la grabación mostraba silencio absoluto. No era interferencia de red. El celular estaba offline. Repetí el experimento 3 noches. En todas lo mismo. En el minuto de los golpes, la app se detenía, como si alguien sujetara mi dedo desde dentro del aparato. La 4ª noche cambié de estrategia. Me senté en el suelo, espalda contra la pared opuesta a la cama, luz apagada, una taza de café en la mano. La idea era no acostarme. La voz apareció sin golpes, casi como si hubiera percibido mi intento de control, y por alguna razón, tuviera prisa. «Abre, por favor, abre la puerta». El por favor vino con un desafine mínimo, como una persona que no está acostumbrada a usar la expresión. Solo aprendió que eso funciona con gente. Respondí bajo, como si alguien pudiera oír. No. La respuesta llegó con un susurro más húmedo, más cerca del oído. «Abre». Me levanté despacio con la taza temblando en la mano, y además del frío sentí olor. No era moho, era hierro. Quien ya recibió un golpe en la nariz y sangró lo conoce. El aire del cuarto tenía sabor a moneda. Fui a la inmobiliaria al día siguiente. La empleada, una mujer de mediana edad con aire de quien ya vio de todo, llamó al síndico, y en media hora apareció un técnico con un medidor que parecía regla gruesa. Lo apoyó en la pared, esperó, frunció el ceño. «Aquí no hay tubería», golpeó con los nudillos. El sonido devuelto no correspondía a pared maciza. Tenía un vacío en el centro, más hueco que en los bordes. Anotó «posible cámara de aire». Sugirió que yo no durmiera con el cabecero pegado. Y se fue. Esa noche obedecí. Arrastré la cama al medio del cuarto, como un loco. Me acosté con la cabeza a 1 metro de la pared. A las 02:41, los 3 golpes sonaron en el mismo lugar de siempre. Un punto suspendido en el aire, como si la pared hubiera sido traída hasta donde antes estaba mi cabeza. La voz habló desde allí. «Abre». El frío vino desde allí. El olor también. Entendí. El problema no era la pared. Era el punto. La secuencia cambió 2 días después. En lugar de golpes, empezó un sonido que odio recordar hasta hoy. Uñas en el yeso. No rápido. Lento. De arriba a abajo, como quien mide una vertical. Ras. Ras. Respiraba por la nariz para no atragantarme. Después de las uñas, una respiración del otro lado. Regla corta para entrar el aire. Regla larga para salir. Y entonces un fenómeno que no sé explicar sin parecer que perdí la razón. Mi propia respiración empezó a ser imitada con un retraso de fracciones de segundo, como eco. Yo inspiraba, y una inspiración casi igual llegaba justo después. Yo contenía, y el otro lado contenía. La sensación era que si me sincronizaba, si entregaba mi ritmo a eso, habría algo que hasta allí estaba cerrado. Salí de la cama y exageré la respiración, desordenando el compás, hiperventilando a propósito, mareado, con la vista estrechándose. La imitación paró y vino una sola palabra.
Muy cerca. Cobarde. La culpa es un animal que aprende rápido. Empecé a culparme por haber respondido no aquella vez. Tal vez si hubiera dicho sí de entrada, todo habría terminado de un modo simple, comprensible, con una persona del otro lado agradeciendo. La parte lógica de mí respondía, no hay nadie viviendo en el segundo OA. El portero lo juró. El técnico midió. La inmobiliaria confirmó. La otra parte, la que despierta de madrugada y conoce el frío de nevera en medio del cuarto, decía, hay alguien, y lo que sea no quiere agradecimiento. Quiere paso. Probé en la sala. Dormí en el sofá con la tele encendida, cosa de hotel barato. Funcionó 2 noches. En la tercera, a las 03:02, la manija del cuarto giró despacio hasta el final del recorrido. El ruido de metal contra metal fue bajo, pero nítido. Pausé la tele y me quedé mirando la puerta cerrada del cuarto como si fuera una persona. La manija volvió despacio. Luego, 2 pasos. No arrastre, pasos. Tabla respondiendo. Me levanté con el control remoto en la mano como si fuera un arma. Apoyé la palma en la superficie de la puerta. Caliente. La voz no vino de la pared, vino de dentro. Ricardo. El sonido de mi nombre en el susurro fue peor que todas las frases anteriores. Yo no había dicho mi nombre en voz alta ahí dentro desde que llegué. Desbloqueé la puerta de la calle y salí a la escalera del edificio. Me senté 2 escalones abajo, en chándal y calcetines, esperando que el corazón bajara del cuello. La lámpara del hall parpadeó 3 veces. Volví cerca de las 4:30 y dormí vestido, con el cuerpo listo para correr. A la mañana siguiente, el portero me detuvo con educación y dijo que la señora del primero A se había quejado de ruido de muebles de madrugada. Pedí disculpas. Mentí que había movido la cama. Preguntó si había visto a alguien entrar en el segundo B en los últimos días. Dijo que el ascensor subía a las 3 y se detenía en mi piso, pero nadie pasaba por la portería. Dije que no vi. Encogió los hombros y comentó que debía ser gente de la herencia. En el fondo, entendí el mensaje. No contara con ayuda de allí. Volví al piso con la decisión tomada. Me iría, aunque perdiera el depósito. Pasé el día ocupado en resolver eso. Busqué un hostal cerca de la Plaza Mayor para pasar 2 noches. Avisé a la editorial que terminaría los archivos desde allí. Acordé con el síndico entregar la llave. Regresé al piso solo para recoger lo que faltaba, y dormí allí una última vez por falta de opción. Dormí en el sofá, maleta cerrada en el hall, zapatillas puestas. La tele quedó encendida en silencio, solo imagen. Fue esa noche cuando el por favor desapareció de la voz. Lo que vino fue orden. A las 03:06, la puerta del cuarto se abrió sin ruido, como si la bisagra hubiera sido engrasada desde dentro. El rectángulo del vano quedó negro. Un negro que no parecía la oscuridad habitual del pasillo. Era un cuadrado más espeso, no sé explicarlo mejor. Y la voz habló detrás de mi nuca, al ras, tan cerca que sentí el aire moverme el pelo. Ahora sí, abre tú. No miré atrás. Agarré la maleta con la mano que temblaba y salí. El metal de la manija de la puerta de entrada estaba más frío que mi piel. Bajé los 4 pisos como quien huye de incendio, sintiendo en 2 escalones en medio un calor súbito que no combinaba con nada, como si hubiera atravesado un soplador de aire caliente. En la calle vacía, el ruido de mi respiración pareció demasiado alto. No miré a la ventana. Fui directo al hostal. Volví al día siguiente con el síndico para recoger lo que faltaba y entregar la llave. Abrió la puerta con cuidado, como si entrara en casa de enfermo. El piso tenía un olor a naftalina que nunca había notado antes. Fuerte, como armario que no se abre en décadas. El cuarto estaba tal como lo dejé, con la cama atravesada. La pared del antiguo cabecero, lisa. Miré el lugar donde había pasado masilla. La fisura tapada no reapareció. La pintura aún más blanca que el resto. El síndico fue directo al armario. Corrió la puerta y ésta se deslizó ligera, sin ese tirón que me acompañó durante semanas. Dentro, había alineado mis camisas en el perchero. Ahora el fondo de madera mostraba algo que, juro, nunca había visto. Un recorte cuadrado, unos 40 por 40, cubierto con una chapa de aglomerado y 4 tornillos nuevos.
de cabeza brillante. Puntos de pintura fresca intentaban disimular la diferencia. Él se detuvo, tocó con la uña. Me miró de reojo y dijo, sin encararme, «¿Registro?». Pregunté, «¿Registro de qué?». Encogió los hombros y pasó a otro tema, el de siempre, devolver la fianza. Mi impulso era pedir que quitaran los tornillos de ahí, pero entendí que no iba a pasar. Ese hombre solo quería que yo entregara la llave y me fuera sin preguntas. Y yo mismo ya no estaba seguro de querer ver. Rellené un formulario, firmé. Él me estrechó la mano y dijo que me avisaría sobre el depósito. Cuando fue a cerrar, hice una última cosa de la que me enorgullezco poco, pero que necesitaba. Me agaché. Apoyé la punta del índice en la franja de pared encima del enchufe, donde la cama quedaba al principio, y pasé el dedo. El polvo blanco del yeso quedó en mi dedo. Y en el ángulo de la luz del pasillo, vi 4 marcas verticales, finas, paralelas, de la altura de una mano abierta, empezando arriba y deteniéndose antes del zócalo. No eran de mi masilla, no eran rayas de mueble, eran uñas. Podría haber pedido una foto al síndico, pero la idea de registrar eso para mirarlo después me dio una especie de náusea moral. No quería cargar una imagen conmigo, solo quería que eso se quedara ahí, y yo salir entero. En el hostal, la noche fue pesada de otro modo. Ruido de borrachos en la calle, puertas golpeando, el olor dulce de perfume barato que entra por la ventana. Dormí con 2 almohadas en la cabeza y despertaba creyendo que alguien estaba sentado al pie de la cama. El cuerpo tarda en creer que está en otro lugar. 2 noches después, me mudé definitivamente a un cuarto alquilado por semana, en un edificio moderno con suelo frío. La sensación de llegar y oír ruido de platos en otra cocina, música de radio baja, risa contenida, me dio un alivio que rozó el llanto. Quería mucho que terminara ahí. ¿Y terminó? No, pero cambió. Sin pared compartida, la cosa no tenía dónde anclarse. Al menos era en lo que quería creer. Pasé el resto del contrato en la editorial. Entregué lo que faltaba. Intercambié mensajes con mi madre diciendo que volvería antes de Navidad. No le conté nada. Solo dije que el primer piso tenía moho. La vida entró en un carril que recordaba a vida. Solo que de madrugada, en ese punto del sueño en que la guardia baja y lo blando de la cabeza se fragiliza, sentía que faltaba sonido. El mismo silencio del primer cuarto, solo que diluido, como una radio fuera de sintonía, leve, buscando señal. Si me concentraba, oía algo que no tenía fuente. No era habla, era el antes del habla, el aire reuniéndose en la garganta para volverse susurro. El día de devolver la credencial y hacer la maleta grande, el portero del edificio antiguo me encontró por casualidad en la calle. «¿Se fue, no?», confirmé. Él dijo, como quien pasa recado sin saber qué pasa. «Vinieron a abrir el segundo A para limpiar. Dicen que había olor. Cosas viejas». Pregunté si descubrieron algo. Negó con la cabeza. Todo en orden. Sonreí y seguí. Ya sabía que, aunque hubieran encontrado la pared hueca con un cuerpo viejo detrás, nadie me lo diría. Y si no encontraron nada, también sería peor. Mejor no saber. Volví a Brasil con la maleta llena de papeles, un cansancio que el avión no resolvió, y la certeza de que dormiría bien en casa, con ruido de vecinos de verdad, autobuses en la calle, perro ladrando. La primera semana funcionó. La segunda, un martes cualquiera, el viejo ritual, de la nada. Desperté a las 03 y 02 como quien sale del agua, con el corazón golpeando contra las costillas, seguro de que alguien había dicho mi nombre. La casa oscura, el aire quieto, el sonido del reloj en la sala. Me quedé acostado mirando el techo y repitiéndome que era solo memoria. La memoria también hace ruido. Los pequeños residuos empezaron a aparecer ahí. El enchufe de mi cuarto se calentaba más de lo debido. La pared al lado de la cama se enfriaba en un parche. Una vez, la lámpara titiló cuando dije no a nadie. Y en una madrugada, una sola sílaba soplada en mi oído. «Abre». Me levanté. Fui al baño, me lavé la cara, me senté en el suelo y decidí que era hora de elegir cómo seguiría viviendo. Si intentando probarlo a alguien, volviéndome el tipo de la voz para todos,
o guardándolo para mí y entrenando el cuerpo para no responder nunca más. Elegí lo segundo. Y aquí entra lo que más me cuesta admitir. Elegí no por valentía, sino por miedo a lo que el sí podría abrir. Organicé mi vida nocturna como quien organiza medicación controlada. Nada de alcohol después de las 20 oro. Nada de café después de las 18 oro. Celular lejos de la cama. Ventilador encendido por el ruido. Una vez por semana, dormía en casa de un amigo solo para descansar de mi cuarto. A veces funcionaba. A veces la persona despertaba en medio de la noche y decía que yo había hablado dormido. 3 sílabas bajas, como repetición. Pregunté una vez cuál era la palabra. Le dio vergüenza decirlo. Insistí. Dijo que parecía abre, solo que sin consonantes, un soplo. Ave. Ese día entendí que la vigilancia no era solo con el oído, era con la boca. Si yo devolvía la palabra, entraba en el juego de la cosa. Pasé a dormir con la punta de la lengua apoyada en el paladar, truco de fonoaudióloga para quien rechina los dientes, pero que se volvió mi candado. Parecía ridículo. Funcionaba. En paralelo, empecé a notar otra capa del fenómeno que quizás sea solo paranoia, pero voy a registrar. Los lugares tienen puntos. No es todo el ambiente. Son pequeñas áreas donde el aire cambia de temperatura y de peso. En mi cuarto, era un cuadrado de pared del tamaño de una revista, a la derecha de la cama. En la sala de mi madre, un tramo del pasillo que da a la puerta, donde la gente baja la voz sin darse cuenta. Empecé a evitar apoyar la cabeza en esos lugares. Si atendía una llamada apoyado ahí, la conexión chisporroteaba. Si apoyaba la escápula, venía un frío que parecía brotar del hueso. Es como si las cosas se filtraran por manchas, no por superficies. Conté un fragmento de lo que vivía un cura, en tono más de «no duermo bien» que de «oigo una voz pidiendo paso». Me escuchó con atención, no me contradijo. Dijo que algunas casas guardan presencia y algunas personas guardan llamado. Explicó que su trabajo era con los vivos, para que los vivos no se ofrecieran gratis. Me dio un salmo para leer si despertaba a esa hora. Lo intenté. Descubrí que leer en voz alta me hacía mal, no por la oración, sino por usar la boca en la oscuridad. Adopté la lectura mental. Puede parecer superstición, pero fue lo que me sostuvo en noches en que la sílaba insistía en mi oído, queriendo pescarme por el reflejo. También hice terapia, no porque creyera que un diagnóstico explicaría la voz, sino porque el cuerpo estaba hecho de alarma. La psicóloga me preguntó qué era lo que más temía. Respondí al instante, que un día yo responda. Ella preguntó qué sería una respuesta. Dije, cualquier cosa que admita que hay alguien. Sugirió que quizá mi miedo era reconocerme en lo que me asusta. Casi me reí. No hay nada mío en esa voz. Nada. Y al mismo tiempo, yo sabía que se pega a las cosas que hago. Mi respiración, mi hora de despertar, mi nombre dicho por otros. En una madrugada, la peor desde España, desperté con el sonido de pasos afuera de mi cuarto. Casa de planta baja, pasillo corto, 4 pasos. Se detuvieron frente a la puerta. La manija no giró, pero algo se acercó al ventanuco. El aire cambió de densidad. Estaba acostado de lado, de espaldas a la puerta, y sentí, en los vellos del antebrazo, la turbulencia de un soplo leve. No era viento. Quien ya tuvo a alguien hablando muy cerca del cuerpo, lo sabe. El soplo vino con 2 letras. Ri, se detuvo. Car, se detuvo. Do. Mant, tuve la lengua pegada al paladar, conteniendo como quien aguanta las ganas de orinar en un autobús sin baño. La voluntad de decir, ¿qué quieres?, subió como náusea. Pensé en lo que el técnico dijo allá atrás, que el punto frío estaba en el centro, y entendí que los puntos viajan detrás de uno como una enfermedad que aprendió tu sangre. Si yo daba paso por la voz, ya no necesitaba pared. La noche tardó más de lo normal en acabar. Cuando aclaró, me levanté con las piernas en modo de quien corrió maratón. Hice café, derramé la mitad en el fregadero, dejé correr el agua solo por el ruido. Mi madre me preguntó en el desayuno por qué me estaba despertando a las 3. Respondí que era la edad. Ella rió. Dijo que la edad era la de ella. Quise contarle.
Me quedé mudo. No sé si por vergüenza o por protección. En una historia así, quien escucha se lleva un pedazo. No es justo. La semana siguiente, por un compromiso tonto de trabajo, tuve que dormir en un hotel cerca del aeropuerto. Cuarto frío, alfombra marcada por maletas, ventana que no abre. Perfecto para no pensar. Dormí de lado, de frente a la cortina pesada. A las 03:01, el mismo ritual, solo que sin preámbulo. 3 golpes en la pared detrás del cabecero que no tocaba la pared. El sonido vino del aire. La alfombra quedó con olor a hierro. Me senté, puse los pies en el suelo y oí detrás de mi diente delantero un chasquido pequeño, como cuando uno muerde una piedra en el arroz. Y la voz, no afuera, sino dentro, con la vibración de mi paladar duro. Abre. Mantuve la boca cerrada y la lengua pegada. Y descubrí allí que la última puerta que me quedaba era exactamente esa. No servía de nada cerrar con llave la casa, cambiar de ciudad, mudarme de cuarto. El paso que importaba era la boca. Pasé a entrenar la negativa como gesto mecánico. Lengua pegada, dientes juntos sin apretar, respiración por la nariz. Atención en el sonido lejano de la calle. Cada vez que resistía, la voz perdía 1 milímetro. Cada vez que parpadeaba más despacio, intentaba entrar por el párpado. No estoy exagerando. Hay noches en que la imagen de un rectángulo negro se pega al ojo cerrado como si fuera pantalla. Aprendí a mirar hacia adentro, hacia la parte que parpadea, y pensar en el fregadero de la cocina, en el olor del ajo, en el ruido del agua. Pensar fuerte en las cosas simples es un tipo de defensa que nadie enseña. Uno la inventa en la urgencia. Pasaron años y entendí que no habría cura como uno imagina cuando habla de lo que asusta. Un día despertar y decir se acabó. Lo que existe es gestión. Si ceno tarde, empeora. Si discuto, empeora. Si paso días sin hablar con nadie, empeora de un modo silencioso, como moho que crece detrás del armario. Y hay noches, muy raras, en que no pasa nada, ningún golpe, ningún susurro, ningún frío. Es en ese vacío cuando siento miedo de verdad, porque me descubro pensando, ¿dónde está si no está aquí? ¿Qué está haciendo? ¿En quién se apoyó? ¿O está organizando el próximo paso, aprendiendo una forma nueva de llamarme? De vez en cuando alguien me habla de casa cargada o de edificio con historia, y yo pienso en aquel cuadrado de aglomerado en el fondo del armario, en los tornillos nuevos brillando con una lucecita que no había en el resto del cuarto. Pienso en la palabra registro, que sonó como palabra para niño. ¿Registro de qué? De paso, de mantenimiento de algo que necesita abrirse de vez en cuando. Decidí no investigar, no porque no soportara la respuesta, es porque la respuesta traería otra pregunta y sé, por experiencia, que hay huecos de los que uno solo se da cuenta de haber entrado cuando ya es tarde para volver. Si me preguntas si creo en fantasmas, voy a decir que creo en efectos, en puntos, en llamados. Creo que existen regiones donde la materia es menos terca, donde lo que normalmente se queda del otro lado consigue golpear de este. Y creo que hay gente que, por motivos que no voy a romantizar, escuchó una vez y ahora oye siempre que el ambiente lo permite. No pienso que sea don, pienso que es fisura. Un golpe que recibimos y no notamos en el momento. Hoy vivo en otro lugar. Paredes sólidas, ventana con sol, vecinos que hablan alto. Aún me despierto a las 3, pero no todas las noches. Cuando despierto, hago mi protocolo. Lengua en el paladar, inspiro despacio. Pienso en el ruido de la calle. Cuento 4, suelto el aire. Pienso en el olor del café. A veces viene un soplo del lado derecho, al ras, íntimo, y la sílaba intenta tomar forma. A veces no viene nada, y la nada me aterra más que el abre, porque el abre ya sé sostenerlo. La nada me deja libre para imaginar por dónde anda la cosa. Si está probando con otra persona al mismo tiempo, si espera a que yo baje la guardia, si está solo dentro de mí, callada, aprendiendo mi boca por dentro para un día hablar con mi propia voz. No lo asocio a pecado, a falta, a castigo. No se trata de merecer o no. Se trata de haber estado en un lugar equivocado, en un tiempo equivocado.
cerca de un punto que no debía existir. Y ya que existe, lo que me toca es no abrir. Escribo esto como quien firma un contrato con su propio cuerpo. Si un día despierto y la voz ya no está detrás de ninguna pared, ni afuera de la puerta, ni en el pasillo, ni en la almohada, si un día despierto y viene de dentro de la boca, usando mi paladar, mi lengua, mi aire, voy a intentar el último recurso. Voy a ser más idiota de lo que todos se reirían si lo supieran. Voy a morderme la lengua, no hasta sangrar, no como drama. Solo lo suficiente para recordar al cuerpo que la boca es mía. Solo necesito 2 segundos de no para seguir vivo por una noche más. Hola a todos, gracias por escuchar. Hagan clic en la campanita de notificaciones para que les avise de todos los futuros relatos. Subo videos nuevos todos los días aquí. Espero verlos en los próximos. Ahora en pantalla voy a dejar la playlist de videos que sé que les gustará. Nos vemos por allá.